vamos a empezar ya. Hemos tenido unos minutos de espera, esperemos que no se retrasen mucho nuestros compañeros. Vamos a continuar con la mesa tercera, la segunda parte de los planes de reestructuración. Para ello contamos con don Francisco de Borja Villena, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, y con don Leandro Blanco, magistrado del Juzgado Mercantil de Murcia. En esta ponencia, esta mesa, vamos a hablar de la homologación de los planes de viabilidad, de la imposición de las clases, de las reglas de la prioridad, tanto la absoluta como la relativa, de las impugnaciones que la llevará a cabo don Francisco Borja, y sobre el plan de viabilidad. Y para no retrasar más, porque estamos en un tema muy interesante, le voy a dar la palabra a don Leandro. Leandro, cuando quieras. Pues muchas gracias por invitarme. Como has dicho, es la primera vez que estoy aquí. Es la primera vez que estoy aquí y espero que no sea la última, ¿no? Esperemos que no. Bueno, ya veremos. Ya veremos. A ver si me porto bien, ¿no? Pero empezando así igual no vamos bien, ¿no? Tengo una pregunta para vosotros y ya veremos cómo la respuesta a esa pregunta que ya conocéis. A ver. Sí. Pues entonces procuraré ser todo lo pelota posible, ¿no? No, pero conmigo no, con ellos. Con ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, nos hemos más o menos organizado Borja. Bueno, la que sé que es verdad es que es la primera vez que comparto mesa con Borja, que aunque a él le da igual, a mí me impone muchísimo, pero al mismo tiempo me hace mucha ilusión, porque por fin he podido compartir algo con un maestro en todo, en la vida, en el jurídico y tal. Y espero que no sea la última. Pero que no sea la última. El único que comparte lo que hace. Sí, ¿no? Bueno, pues nos hemos intentado organizar de tal forma que yo voy a tratar de hablar de lo que me correspondería a mí, porque yo no dejo de ser un juez de batalla, ¿no? Además vocacional, porque aunque tenía ciertas aspiraciones, pues bueno, por la vida me ha hecho que quiera más estar donde estoy, ¿no? Y no creo que me mueva de ser juez de batalla. Entonces, ¿qué es lo que ven los jueces de batalla? La homologación de los acuerdos de los planes de reestructuración. ¿Qué ven los que están llamados a crear jurisprudencia y trascender el mundo jurídico, como los de la audiencia? Pues las impugnaciones, ¿no? No voy a repetir, ¿no? Como sigo así, ¿no? Pero bueno, hombre, son las pocas ventajas que tenemos. No siempre podemos humillar a los de la audiencia, ¿no? Entonces lo humillamos con el halago innecesario, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Entonces yo voy a intentar dedicar el poco tiempo que tengo a tratar de ver, pues eso, cuáles son los problemas que nos vamos a encontrar. Hablaba antes de entrar con Borja, y yo creo que coincidimos en esto también, que nos ha parecido que la nueva regulación de los planes de reestructuración, bueno, del nuevo texto refundido, ¿no?, de la Ley 16/2022, pero fundamentalmente los planes de reestructuración nos resulta, yo lo defino como un galimatías tremendo. Él creo que lo define más como un laberinto, ¿no?, como una cosa como muy complicada de aprender y de entender. Y lo que les digo es que lo que diga aquí es susceptible de que pueda modificarse con terceras y cuartas y quintas lecturas, porque es como los libros buenos, ¿no?, que cada vez que los lees les encuentras, ¿no?, encuentras varias lecturas. Mi enfoque, tanto más que tratar de ver pues eso, pues qué es lo que se hace en Europa o en otros sistemas para tratar de trasladarlo aquí, mi enfoque es más, pues vamos a intentar ver qué es lo que hacíamos hasta ese momento, hasta el momento de la Ley 16/2022, qué es lo que hacíamos los jueces de batalla y qué es lo que hacíamos o hacemos o tenemos que hacer ahora. Por eso, aunque sea brevemente, sí que he tratado de recordar un poco la trayectoria por la que hemos estado pasando, pero simplemente para que recuerden de dónde venimos, sobre todo el papel que han tenido los auditores de cuenta, que tenían un papel muy importante y no sabemos si se va a poder replicar o repetir en la nueva regulación.
Si recuerdan ustedes, los acuerdos de refinanciación empezaron por la Ley 38/2011, que era una posibilidad de homologación, no era algo necesario ni obligatorio, o sea, el juez podía homologarlo o no homologarlo, podían presentarse a homologación o no, y la legitimación se establecía respecto de acuerdos suscritos con acreedores que representasen al menos el 75% del pasivo, titularidad de las entidades financieras, es decir, estaba solamente circunscrito a acreedores financieros. Tenían que reunir los requisitos del artículo 71.6 de aquel momento, que es decir, que fuera un acuerdo informado por experto independiente designado prudente arbitrio por el registro mercantil, que ahí podíais tener ya una intervención, y que tenía que constar en instrumento público. Hubieron muchos acuerdos. Yo pongo de manifiesto este de Madrid, que igual te acordarás, Borja, porque yo creo que estabas, ¿no? Cómo se tenía que hacer procesalmente esto, pero bueno, yo creo que ya, como es historia del derecho, no merece la pena simplemente que lo sepan, que existía. Se modificó en la Ley 14/2013, se siguió estableciendo la posibilidad, que no la obligación de homologar, pero se bajó el porcentaje. Aquí era del 75 pasamos al 55%, seguían siendo acreedores financieros, y los requisitos era que fuera informado favorablemente por un experto independiente, que cumpliese las condiciones del artículo 28 de la ley concursal. Ahí ya no sé si los auditores, ¿no? Cumplían las mismas condiciones que antes. Básicamente, sí. Y que hubiera un instrumento público. Supondría, por tanto, la reducción de las mayorías para acceder a la homologación y la supresión del quórum global de la masa pasiva. Con esto pasamos a la Ley 17/2014, que seguía estableciendo la posibilidad, que no la obligación, de homologar los acuerdos de refinanciación. Se bajó el porcentaje del 55 al 51, pero se estableció un requisito formal que ya venía exigiéndose por la jurisprudencia, que era que no bastaba con cualquier acuerdo de refinanciación, sino que tenía que producir un efecto, que era que se ampliase significativamente el crédito disponible o que supusiera la modificación o extinción de obligaciones, bien mediante la prórroga de su plazo de vencimiento o el establecimiento de otras contraídas en sustitución de aquellas siempre que respondiesen a un plan de viabilidad. O sea, por primera vez aparece como un elemento importante que exista un plan de viabilidad que sostenga el acuerdo de refinanciación. Es decir, ya no es tanto un instrumento de reestructuración de la deuda, sino como un instrumento de reestructuración empresarial, porque no basta con reestructurar tu deuda con las entidades financieras, sino que es necesario que esté sustentado con un plan que garantice la viabilidad de la empresa para poder cumplir con el acuerdo de refinanciación. Y aquí exigía el certificado, aquí sí, del auditor de cuentas del deudor sobre la suficiencia del pasivo que se exige para adoptar el acuerdo, y si no hay auditor, pues se nombraría por el registro mercantil. También debía de constar en instrumento público, pero la labor del auditor de cuentas es simplemente certificar que existían los pasivos para, o las mayorías necesarias para aprobarlo. Del plan de viabilidad no sabíamos, ¿no?, si tenía que hacer un juicio de si el plan de viabilidad era creíble o no era creíble, si tenía visos de viabilidad o no. Si nos damos cuenta, en la nueva ley se le da al plan de viabilidad una importancia muy llamativa, en el sentido de que el plan de viabilidad es lo que sustenta todos los planes de reestructuración, porque no estamos hablando de refinanciación o de reestructuración de la deuda, sino que estamos hablando de una manera de solventar una crisis económica mediante una reestructuración empresarial que consiga que la empresa genere los suficientes flujos de caja para poder hacer frente a sus obligaciones. Y, por lo tanto, este instrumento, que en el texto de refundido solamente existía en dos momentos muy llamativos, uno era el acuerdo extrajudicial de pagos, no sé si lo recuerdan ustedes, que yo no recuerdo ningún acuerdo extrajudicial de pagos que realmente tuviera un plan de viabilidad creíble. Ahora veremos qué es un plan de viabilidad. No lo recuerdo. Pero es que el acuerdo extrajudicial de pagos en fondo era un plan de reestructuración. Era una manera de decirle al acreedor que te voy a pagar la deuda con una quito o espera mediante una evaluación de la capacidad que tienes de generar recursos. Esto, cuando íbamos al concurso consecutivo, no existía ese plan de viabilidad y existía ese plan de liquidación, porque se considera que debía de pagarse a los acreedores mediante el plan de liquidación. Pues en eso y en el convenio, que eran dos momentos muy claves, que eran instrumentos realmente de reestructuración que no se están utilizando, porque el convenio solo existía para diferir la liquidación, y los acuerdos extrajudiciales de pago, que solo existían para pues como camino necesario para acudir al BEPI,
pues esto ha cambiado radicalmente actualmente, tanto en la regulación del convenio, en el que se elimina tanto la propuesta anticipada de convenio como la tramitación escrita al efecto, y además lo dice la exposición de motivo, de que si lo que quieres es reestructurar la empresa, hazlo fuera del concurso, hazlo a través de los planes de reestructuración, como en el concurso consecutivo, en el que ya ha desaparecido la figura del propio concurso consecutivo y del acuerdo extrajudicial de pago. Es decir, si tú quieres adoptar una medida de reestructuración, no acudas a un instrumento concursal, acuda a un instrumento extraconcursal, que es el plan de reestructuración. De ahí que sea realmente relevante todo esto que acabamos de decir. Hemos pasado de un instrumento que únicamente trataba de atacar a la crisis financiera a un instrumento que trata de atacar a la crisis económica. Y eso tiene alguna trascendencia en la tramitación. ¿Por qué se le da importancia a algunas cosas que antes no se le daba, ¿no? Que ahora lo trataré de explicar. Así, vamos a ver, en el texto refundido que acaba de ser modificado, se establecía esto, que la legitimación para solicitar la homologación correspondía al deudor, persona natural o jurídica, que estuviera en situación de insolvencia actual o inminente. Ahora veremos que se recoge otro supuesto, que es el de la insolvencia, la probabilidad de insolvencia, ¿vale? Que puede solicitar en cualquier momento la homologación judicial del acuerdo de refinanciación, no plan de reestructuración, que hubieran alcanzado sus acreedores. Se aclaraba o se recogía respecto a la regulación anterior esto, que podía ser persona natural o jurídica, antes no se contenía la posibilidad de reestructuración de las personas naturales, la situación de insolvencia, o se aclaraba que podía ser en situación de insolvencia actual o inminente, que no estuviera declarado en concurso, etcétera. Voy a ir muy rápido, porque lo que me interesa más es ver sí que me interesa esto, que eran requisitos. Primero, que el acuerdo de refinanciación respondiera a un plan de viabilidad que permitiera la continuidad de la actividad empresarial o profesional a corto plazo. Lo que planteó en algunos juzgados el problema de qué es un plan de viabilidad, porque no se definía, ahora se define, creo recordar, a propósito del convenio, en el artículo 337 del texto refundido, creo que se define claramente. Y creo que a propósito de esto tiene su réplica en el artículo, perdón, el 332 y tiene su réplica en el artículo 672. ¿Qué dio lugar? Dio lugar a que algunos juzgados pensaran que no vale cualquier documento que se presente un plan de viabilidad, que tiene que ser un documento real, que realmente contenga todo esto que ven ahí. Una descripción de la idea de negocio, el curricular del equipo gestor, es decir, qué es el que va a gestionar esa administración, que hubiera un plan comercial o de marketing, un plan de producción o diseño del servicio, o lo que es lo mismo, un análisis DAFO de cuáles son las debilidades, oportunidades, etcétera. Un plan económico-financiero, un plan de explotación, estado de previsión de tesorería y análisis mediante ratios de la posibilidad de llegar a este objetivo que se plantea como un plan de negocio. Y esto para solventar una crisis financiera. Claro. Igual algunos juzgados nos excedimos. Yo soy uno de estos que decía que había que contener todo esto cuando estábamos en un acuerdo de refinanciación. El acuerdo de refinanciación actúa sobre la reestructuración de la deuda, no sobre una crisis económica, una crisis de estructura de la empresa. Pero bueno, llegamos a exigir esto, ¿no? Y se llegó incluso en algunos casos a no admitir o no homologar algún acuerdo de refinanciación. Bueno, yo fui más lapso, aunque me parecían algunos planes de viabilidad que no eran muy correctos, yo llegué a admitir esto. Bueno, se mantiene que tiene que haber una ampliación significativa del crédito y una modificación o extinción de las obligaciones del deudor mediante la prórroga de la fecha de vencimiento, mediante el establecimiento de nuevas obligaciones en sustitución de las anteriores. Hay algún autor que dice que, bueno, pues, que la falta de una definición objetiva de lo que era un plan de viabilidad daba problemas o generaba una cierta inseguridad jurídica, porque si vas al Juzgado Mercantil 1 de Madrid es mucho más riguroso con lo que es un plan de viabilidad, y si te ibas al Juzgado Mercantil número 1 de Alicante, a pesar de que seguía entendiendo lo mismo, era menos riguroso con lo que era un plan de viabilidad, y decía, bueno, hay que fijar una serie de criterios objetivos, que yo creo que es una cosa buena que hace la Ley 16/2022, porque define un poco lo que supone el plan de viabilidad, que pudiera ser mejor la definición, desde luego, pero antes no sabíamos
cuando estábamos ante un plan de viabilidad o no. Y el control era simplemente de la razonabilidad de que se produjera ese efecto de ampliar o modificar el crédito en orden de remediar una situación de insolvencia inminente, o que hubiera una sustituibilidad de obligaciones por otras anteriores. O sea, no iba más allá. O sea, no podíamos hacer un juicio cuando homologábamos nosotros el plan el acuerdo de refinanciación si efectivamente era posible que mediante ese plan de negocio se pudieran cumplir o atender esas obligaciones. Bien. Sigue reducido al 51% del pasivo financiero. Tenía que haber sido esto certificado por un auditor de cuentas o emitido por un auditor legalmente designado o, en su defecto, nombrado por el registrador mercantil. Y, además, debía de constar en instrumento público. La mayoría exigida para la homologación, la regla general, es la del 51% del pasivo financiero en el momento de la adopción del acuerdo, que no era una mayoría de arrastre a acreedores disidentes o ausentes. Y las reglas de cómputo pues, son las que ven ahí. Bueno, vamos rápidamente a lo que vemos aquí, ¿no? Aunque existen algunas cuestiones, ¿no? de cómo se computaba el pasivo financiero, qué era o no era pasivo financiero. Bueno, esto, como ha quedado superado con la nueva ley, pues, ¿qué nos encontramos ahora? ¿Vale? O sea, venimos de donde venimos. Venimos de un instrumento que lo que trata de atacar es la insolvencia inminente o actual a través o producida por una crisis financiera de reestructuración de la deuda, que se debe de sustentar en un plan de viabilidad y apoyado por unas mayorías que no pueden constituir el arrastre de acreedores financieros y que únicamente podrá afectar o vincular a acreedores financieros. Ahora nos vamos a encontrar con un instrumento que no es de reestructuración de deuda, sino que es de reestructuración empresarial, y, por lo tanto, puede afectar tanto a elementos del pasivo como a elementos de fondos propios, porque la reestructuración puede lograrse por ambas vías e incluso puede afectar a elementos del activo. En segundo lugar, no solo afectará a acreedores financieros, puede afectar a cualquier tipo de acreedor, y que ahora sí debe de sustentarse en un plan de viabilidad, porque es lo que realmente da credibilidad a esa modificación que se pueda producir a través de los planes de reestructuración en la empresa y debemos de efectuar un juicio, ahora sí que creo que más riguroso, sobre si ese plan de negocio, ese plan de marketing, ese análisis DAFO que se realiza, ese análisis financiero o esa medición de los ratios arrojan resultados creíbles sobre la posibilidad de generación de flujos de caja que puedan dar lugar a pagar los compromisos que asumamos en el plan de reestructuración. Y además ahora se establece la posibilidad de adoptar ese acuerdo por mayorías que puedan arrastrar a otros acreedores con formación de clases muy complejas, que ahí es donde yo me veo más capaz de cambiar lo que diga de una vez a otra, porque la verdad que es que genera muchas dificultades. Por lo tanto, empecemos por la legitimación. En primer lugar, nos encontramos con un supuesto de homologación necesaria. Como hemos visto, hasta el texto refundido, la homologación era facultativa. Era quien quisiera beneficiarse del efecto de la homologación el que podía acudir. Ahora no. Ahora, cuando se pretende extender sus efectos a acreedores o clases de acreedores que no hubieran votado a favor, es decir, cuando se pretende imponer el acuerdo o el plan de reestructuración a otro, o a los socios del deudor, persona jurídica, y esto nos suena ya, ¿no? Querer imponérselo a los socios, ¿no? Nos suena ya un poco, ¿no? Es necesario que se homologue. O sea, es necesario que vaya el juez y lo acuerde. Cuando se pretende la resolución de contratos en interés de la reestructuración, también es necesario que se homologue. Cuando se pretenda proteger la financiación interina y la nueva financiación, el fresh money, para que prevea el plan, así como los actos, operaciones o negocios realizados en el contexto de esta frente a acciones rescisorias en los términos previstos en este título, lo que existía antes de poder protegerse frente a acciones de reintegración, y reconocer a esta financiación las preferencias de cobro previstas en el libro primero, pues también es necesario que se homologue. Si queremos cualquiera de estos efectos, es necesario, no es facultativo, la homologación. ¿Cuándo es posible solicitar el presupuesto objetivo que se ve en el artículo 636? ¿Cuándo es posible solicitar
La homologación, pues cuando el deudor se encontrase o bien en probabilidad de insolvencia o en estado de insolvencia inminente. Y aquí es la primera cuestión que a mí me genera dificultad. ¿Cómo definimos la probabilidad de insolvencia, ¿no? ¿Se ha traducido bien el término? En inglés es likelihood of insolvency y aquí se recoge como probabilidad de insolvencia cuando, curiosamente, y esto lo sé porque como fui juez de marca comunitaria durante muchísimo tiempo, riesgo de confusión, no sé si sabes qué es likelihood of confusion, o sea, es lo mismo, pero ahí se traduce como riesgo y no como probabilidad, ¿no? Quizás hubiera sido más técnico que se hubiera denominado no probabilidad de insolvencia, sino riesgo. Es decir, si tú sigues actuando con esa estructura empresarial, es muy probable que incurras en insolvencia. No significa que estés en insolvencia en este momento, pero tu estructura te va a llevar a esa insolvencia. Tienes riesgo de caer en esto, aunque pueda ser probable o no probable, ¿no? O sea, depende de cómo vayas, pero con esa estructura tienes riesgo, igual con una probabilidad muy pequeña, pero tienes riesgo de caer. Si por lo que sea cambian las circunstancias internacionales, el contexto en el que te estás moviendo, pues tienes riesgo de no poder pagar a corto plazo tus obligaciones. Pero ya veremos cómo se va concretando este término, pero es importante que lo definamos bien porque es uno de los presupuestos para poder homologarlo. Es decir, podríamos llegar a decir que no homologo un plan de reestructuración porque entiendo yo que no se encuentra en probabilidad de insolvencia. Claro, nos meteríamos en ese berenjenal, pues estaría bien que se pudiera definir mejor, ¿no? Cuando el deudor se encuentra en estado de insolvencia actual, también podré, pero siempre que no hubiera sido admitida a trámite una solicitud de concurso necesario. Se establece esa cortapista, pero a mí me genera una duda procesal, que es la que ven ustedes ahí. ¿Y qué pasa si se presenta una solicitud de concurso necesario? Que entonces ya entendemos que está en insolvencia actual. O sea, tengo yo la vía de evitar que el deudor vaya a un plan de reestructuración que a mí me podría afectar porque me puede arrastrar con la simple... yo creo que van a presentar con la simple acción de presentar un concurso necesario antes de que se presente el plan de reestructuración, voy a poder evitar que se pueda acudir a un plan de reestructuración. ¿Puedo un acreedor con esta legislación tener este poder coercitivo sobre el deudor e impedir que alguien acuda a un plan de reestructuración cuando igual el interés del resto de los acreedores es que se acuerde ese plan de reestructuración? Pues igual habría que darle un pensamiento sobre esto, ¿no? Sobre esta norma, ¿no? A ver cómo lo podemos suavizar. La solicitud produce, de conformidad con el artículo 637, la suspensión de la solicitud de concurso voluntario si se hubiera presentado. En el caso de que se hubiera presentado la negociación del plan sin comunicación previa, es decir, no se hubiera comunicado que se van a iniciar las negociaciones, puede suspenderse la solicitud o bien a instancia del experto en la reestructuración que hubiera sido designado o de los acreedores que en el momento de la solicitud representen más del 50% del pasivo. Si se hubiera acordado, la suspensión deberá levantarse transcurrido un mes si los acreedores no hubieran presentado la solicitud de homologación del plan, salvo que el deudor sea una persona natural o una sociedad cuyos socios o alguno de ellos sean legalmente responsables de las deudas sociales. La legitimación para presentar la solicitud. Artículo 643 del texto refundido. La tiene el deudor y cualquier acreedor afectado que lo haya suscrito. Y la competencia para solicitar la homologación, en el caso de que sea una persona jurídica, le corresponde al órgano de administración. Es un acuerdo que debe adoptarse por el órgano de administración. ¿Qué requisitos materiales tiene el plan de reestructuración para que deba de ser aprobado? Pues, en primer lugar, lo que hemos dicho, que el deudor se encuentre en probabilidad de insolvencia, que se encuentre en insolvencia inminente o actual y que el plan ofrezca una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo. Primer problema, que es probabilidad de insolvencia. Segundo, no sé si tú lo has entendido, Borja. Corto y medio, claro. La probabilidad que es que ofrezca una perspectiva razonable. Sí, probabilidad de insolvencia dice que no podrá cumplir, ¿no? Que prevea que no podrá cumplir sus obligaciones que venzan en los próximos 2 años. O sea, la calibración son una prognosis a 2 años.
para un economista, para un auditor, ya es jodido. Para el juez, ¿no? Para el juez. Y corto y medio plazo tiene otra encerrona, porque claro, el medio plazo comprende al corto. Claro. Lógicamente, entonces, está hablando de dos supuestos. En unas empresas bastará con que sea el corto plazo, dependiendo del tamaño de la empresa. Es discrecional para el juez aprobar, entender que puede homologar el plan solamente en el corto plazo y no en el medio plazo. Porque claro, si la ley habla de corto y medio plazo, el medio ya comprendería el corto. Por lo tanto, para algo tiene que valer la mención legal del corto. Habrá pequeñas empresas, por ejemplo, que les baste un pronóstico de viabilidad a corto plazo. A menos además, el marco conceptual de los planes generales contables dicen que el corto plazo es un año. Claro. A un año, yo creo que muchas empresas estarían en disposición de poder, ¿no? Sí. Cumplir, pero a medio igual no. Y nos encontraríamos, ¿no? Yo no sé si has podido solucionarlo. Yo aquí no sé qué hacer. O sea, bueno, pues ya estaremos ante una encrucijada cuando nos llegue el momento de tener que decidir si efectivamente existe esa perspectiva razonable de evitar, ¿no?, el concurso. Fíjate lo que tendremos que decir, ¿no? Sí. Hay empresas que la viabilidad es a medio y largo plazo. Es decir, eso diré en honor a él. Yo que soy del Barça, Spotify lleva 5 años perdiendo muchos millones de euros. Estamos perdiendo que lleva 2.500 millones. Sí, porque tienen el break-even muy largo, ¿no? Exactamente. Dices, cuando dices, oiga, es que esta empresa el año que viene perderá. ¿Y cuánto? 1.000 millones. ¿Y el siguiente cuánto? 800. ¿Y el siguiente 400? O sea, y nos podemos encontrar con que venga un acreedor, ¿no?, que reúna los requisitos de legitimación y te lo lleve, ¿no?, algo que podría ser viable, ¿no? Exactamente, porque el plan de negocio ya está preveyendo que estaremos 5 años hasta que empiece perdone, pero es que el umbral de rentabilidad o el break-even, ¿no?, cuando llegas a eso, ¿no? Ya, sí, estoy contigo, si es que es una... A mí lo que me parece es que de repente, y esto ya es una opinión personal, durante mucho tiempo hemos hecho viabilidad legal, que digo yo, ¿no? O sea, nosotros hemos valorado desde el punto de vista jurídico si se reúnen requisitos formales para llegar a un acuerdo de refinanciación. Y ahora tenemos que hacer viabilidad económica. O sea, ahora tenemos que valorar los jueces si el plan de viabilidad esta perspectiva razonable, ¿no?, de asegurar la viabilidad. Está bien, O sea, lo que había que conseguir es una viabilidad económica. Pero no sé si los jueces estamos en condiciones de hacer un juicio sobre si existe viabilidad económica y no viabilidad legal. En el supuesto de viabilidad legal estábamos muy cómodos. ¿Por qué? Porque nosotros solo teníamos que fiarnos, ¿no?, de lo que nos dicen, ¿no? Pues ahora nos tendremos que fiar de lo que nos digan, esperemos que un auditor de cuentas, ¿no? Esperemos que sea un auditor. No, esperemos que un auditor de cuentas, pero desde luego un juez no sé si está en condiciones de poder resolver esto, No lo sé. Pero sí que hemos dado un paso positivo, de tratar de reestructurar desde viabilidad económica, no desde viabilidad legal. No desde el cumplimiento de requisitos formales, sino del cumplimiento de requisitos sustantivos o sustanciales. Bueno, que se cumplan los requisitos de contenido de forma exigidos en este título. Aquí, cuando me he parado a hablar del plan de viabilidad, es que, claro, esto que yo hacía en Alicante, que bueno, pues esto, aunque dista mucho de ser un plan de viabilidad, bueno, no sé si lo saben, yo estudié empresariales, con lo cual algo me suena, ¿no? Cuando veo un análisis DAFO, yo estudié eso, y cuando veo planes de marketing, pues sé lo que se hace, y cuando se hacen análisis matemático-financieros, pues me suena. Y yo he visto, me acuerdo de un acuerdo de refinanciación de una empresa muy potente de Alicante que no tenía nada de esto, que era un cuadro con previsiones, pero no sustentada ni en análisis DAFO, ni en análisis de ratios, ni nada. Y lo aprobé. Efectivamente no se cumplió el acuerdo de refinanciación, llegó a concurso, alguien llegó a comprar, porque llegó a concurso después de que se comprase la empresa, en base a que el juez había validado esto, y no hicieron ni una due diligence cuando lo compraron, y cuando llegaron allí... O sea, los barcos que decían que tenían en el Callao y en media África, pues no habían, los que habían estaban hundidos, y los que no habían no estaban. Desde luego,
pensar que iban a tener plan de negocio con barcos en Madagascar, cuando el sistema jurídico que pueda tener Madagascar no es precisamente el más confiable, pues efectivamente no les dejaban explotar, no tenían licencias, etc. Claro, y todo se hizo en base a una homologación que yo hice conforme a una viabilidad que llamo legal, ¿no? De ver que tenían esos requisitos formales. Pero no había nada detrás. No había nada detrás. Pues ahora yo creo que sí que te permite el poder no aprobar un plan de reestructuración o no homologar porque no reúna uno de los requisitos de contenido mínimo del artículo 633, que si no se lo ven ustedes, que es el 10º, ¿no? Dice, exposición de las condiciones necesarias para el éxito del plan de reestructuración. O sea, ahora los jueces tenemos que valorar, ¿no?, si se exponen las condiciones. En mi ejemplo no se exponían, porque era un gráfico, punto. No había más, era una página el plan de viabilidad. Condiciones hay para el éxito del plan de reestructuración. Y de las razones por las que se ofrece una perspectiva razonable, lo mismo, para garantizar la viabilidad de la empresa en el corto y medio plazo. Pues, ¿a qué tenemos que analizar esto? Nos guste o no, porque dice que es un requisito que se cumplan los requisitos de contenido y formas exigidos en este título. Y claro, que se expongan las condiciones necesarias para el éxito y además, pues eso, las condiciones en las que garantizarán una perspectiva razonable. Espera, está en la siguiente, pues está ahí en el 10º. O sea, todos los demás pues son más formales, ¿no? Identidad del deudor, tal, pero claro, también está este requisito de mínimo, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto llegará nuestro control, ¿no? Eso pues todavía está por resolver. Yo no creo que estemos en condiciones de decidir todo eso, no creo que estemos en condiciones, pero pues, también demos una herramienta para evitar pues lo que me pasó, aportar un acuerdo de refinanciación o aprobar un acuerdo de refinanciación que dio lugar a que se vendiese una cosa que no valía lo que valía, ¿no? También te digo que lo que lo adquirió, pues ole sus narices de comprar una cosa sin due diligence, pensando que el juez es español, ¿no? Que además era una empresa extranjera, que los jueces españoles, ¿no? Nosotros somos poco más, ¿no? ¿Y no tendrías posibilidad de nombrar un perito? ¿Qué? ¿No podrías nombrar un perito? Pues igual habría que pensarlo, ¿no? Habría que ver cómo se podría hacer, ¿no? Cómo se podría hacer para... Si es auditor, un poco mejor, ¿no? Pero... Y si el perito es auditor, ¿no? Pero no vendría mal, ¿eh? No está mal tirado. No vendría mal porque tú tienes que hacer unos juicios económicos que, a ver, yo en mi caso igual los podría hacer, pero yo ya te digo que aunque haya estudiado mucho, no estoy en condiciones porque no me he dedicado a esto. Y tú sabes de lo que haces, ¿no? No de lo que no haces, ¿no? O sea, y yo a esto no me he dedicado. Me he dedicado, insisto, a dar viabilidad legal a planes de reestructuración, pero no a bueno. Perdona, es para que sea un poco plástico, es el sistemático empeño de la Escuela Judicial en formación inicial, ¿verdad?, ahí en Barcelona, ¿verdad?, en instruir a los jueces en medicina médico-legal, en medicina forense. Y vienen los forenses a hablarte de 100 tipos de lesiones. Porque tú cuando veas los atestados de lesiones que llegan durante la guardia, los 100 atestados del fin de semana de las fiestas del pueblo, que se han pegado allí unos cuantos, ¿verdad?, tú vas a saber rápidamente distinguir cuando hay delito menos grave porque puedes leer el parte médico. Es un disparate, es un disparate. Una pátena cultural de una materia no permite hacer un diagnóstico mínimamente riguroso para alguien que está trabajando con los derechos ajenos, como es el juez. Entonces, delegar o llamar constantemente a unas puras valoraciones de la viabilidad abstracta a plazos de 2 años al juez es un brindis al sol. Sí, me parece una barbaridad. Luego, cuando ya me toque hablar, ya os diré por qué creo especialmente porque es un brindis al sol. Y es porque toda la reforma está gobernada desde 2 puntos de vista. Ahora que ha salido Ana Campuzano me atrevo a decirlo. Que es el interés de los grandes despachos en grandes reestructuraciones, 1, y 2, la sistemática desconfianza hacia el auditor de cuentas de la compañía. Esos son los 2 ejes que laten en el espíritu de la reforma. En cuanto a la refinanciación. ¡Hala! Ya está. Bueno, es que yo me dan ganas de... Es que si está Ana, lo mismo está la comisión de codificación y ahora se lo cuentas, ¿no? Vale. ¿Pero quieres que se lo diga yo o, no, o dar la cara? No.
pero muchos de ellos, de los juristas que había en la Comisión de Codificación, dictaminan para despachos grandes que intervienen en grandes refinanciaciones. Y está hecho desde esa perspectiva de influencia y desde la desconfianza hacia el auditor de la compañía. Eso es así. Sobre todo si es pequeño, ¿no? Sobre todo si es pequeño, sí. Bueno, pues es que me apetece escucharte, pero bueno, voy a intentar seguir, ¿no? Y ya te escucho, ¿no? Venga. Venga, vamos a seguir. Los créditos afectados son los que ven ahí, 616, con todo eso, ¿no? Créditos que en virtud del plan sufran una modificación de sus términos, bueno, mucho más profundo de lo que parece, ¿eh? La modificación de la fecha de vencimiento, la modificación del principal o los intereses, la conversión de créditos participativos o subordinados, acciones o participaciones sociales o en cualquier otro instrumento. Cambio de deudor. Cambio de ley aplicable. O sea, es que, no sé, es que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Una expropiación. ¿A que sí? Total y completa. Dice, el cambio de la persona del deudor, la modificación de la ley aplicable al crédito. O sea, imagínate, encima, voy a cambiar el deudor y se va a aplicar lo que dice, ¿no? Lo que dice lo que me apetezca a mí, ¿no? Cualquier crédito, incluidos los créditos contingentes, sometidos a condición, los créditos de derecho público, que el deudor esté al corriente, ¿no? y bueno, y la antigüedad inferior a 2 años. Todo eso en un horizonte de 2 años. Se excluyen, o sea, no se podrá afectar por la homologación los créditos de alimentos, los créditos derivados de responsabilidad civil hasta contractual, los créditos derivados de relaciones laborales distintas de la personal de alta dirección y los créditos futuros que nazcan de contratos de derivados que se mantengan en vigor. Es necesario un plan de viabilidad y la exposición en la forma que se evitará el concurso, ¿vale? Y tiene que cumplir uno de estos objetos, la modificación de la composición o de las condiciones o estructura del activo y el pasivo, de sus fondos propios, porque hemos señalado que se puede actuar tanto por la financiación ajena como la financiación propia. Incluida transmisión de activos, unidades productivas, por eso he dicho que incluso podrá afectar a elementos del activo, o de la totalidad de la empresa en funcionamiento, cualquier cambio operativo necesario o una combinación de estos elementos. Y deberá constar en instrumento público, ¿vale? Que debe ser formalizado por quien los haya suscrito con una certificación del experto en reestructuración, si estuviera nombrado, o en otro caso de los auditores sobre la suficiencia de las mayorías, ¿no? Que se exigen para aprobar el plan. Pero es que yo no quiero eso, yo quiero que haya un análisis del plan de viabilidad, sea externo o interno, pero que alguien me haga ese juicio para que yo pueda confiar el juicio en alguien que sí que sabe y no en lo que me dicen o en lo que quieren que yo sepa o que yo entienda. Bueno, tercer elemento, que haya sido aprobado por todas las clases de créditos de conformidad con las previsiones de este título, por el deudor o en su caso por los socios. Y luego hay un cambio de sistemas de mayorías necesarias para la aprobación del plan, porque se dividen los acreedores en clases, que ahí viene la dificultad, cómo se forman las clases, ¿no? Que eso es algo ahí que no sé si lo tienes claro. Bueno, a mí me genera muchas dudas, cada vez que lo leo me generan más dudas. ¿No? Porque vamos a intentar verlo. Dice, la formación de las clases. El criterio general es atender a la existencia de un interés común. Y dice, ¿existe interés común? ¿No? Empieza diciendo el precepto en el apartado segundo, que me parece que es el 623. 23, sí. Se considera que existe interés común entre los créditos de igual rango determinado por el orden de pago en el concurso de acreedores. La redacción para un jurista es difícil porque dice, se considera que existe interés común. Ese interés común es un concepto que está manejado en el apartado primero. Sí, responden a una misma clase los que tengan un interés común. Entonces, el apartado segundo no se sabe si lo que propone es una presunción o es un imperativo. Se considerará, podría haber dicho, estarán constituidas estas clases por los acreedores del mismo rango concursal, pues pero fíjate, no dice eso. Dice el interés común, con lo cual la importancia de que sea una cosa o la otra. Pero, hombre, claro, una cosa es que la ley te esté diciendo que tienes que formar las clases con acreedores del mismo rango en principio y luego puedes subdividir en ellas. Eso es. Y otra cosa es que te digan, no, tú buscas un interés común. Una presunción, pero que no hay que seguir es que se considera los que estén incluidos en las mismas clases concursales. Claro, ese se considerará. Despista completamente. Es un problema interpretativo de primer orden. Bueno, para mí yo creo que es lo más relevante, porque es que cambia todo. Totalmente. Cambia todo. Totalmente. Y dónde estamos es...
No sé que si tienes una opinión a primera... Pero si se estableciera una presunción, igual no tiene sentido, ¿no? Todo lo que ponen, ¿no? Claro. Hay muchas dudas interpretativas. El 624 para los acreedores hipotecarios dice: estos acreedores con garantía real sobre bienes constituirán una clase única. ¿Estarán todos en una clase o solo ellos estarán en una clase? ¿Entendéis las dos interpretaciones? Sí. No es igual, porque si ustedes leen 624 bis, dice: los acreedores de derecho público constituirán una clase separada. Entre las clases, sí, estos solo ellos. Entre las clases son mismo claro, rango, ¿no? Dos artículos seguidos tienen unas redacciones llamativamente no coincidentes. Sí. Entonces, claro, en principio, el 624, ¿verdad? Sí. Parece que los acreedores hipotecarios deben constituir una clase única ellos solos, sí. Pero ellos solos no lo dice la ley. No. Lo que sí dice para los acreedores de derecho público. Ya está liada. El siguiente problema. Pero si no lo interpretas así, generas mucha distorsión. Un galimatías tremendo. Por eso digo que aunque entiendo las dudas, que claro, si no lo interpretas como algo imperativo, ¿no? Como algo... Sí. No te cuadra todo lo demás, ¿no? No, claro. No te cuadra. Tiene que ser así, si no... Sin generar más problemas que de los que... Claro, pero no... Sí, pero la interpretación general de me cuadra que, por ejemplo... Sí, entiendo que no es como hay que interpretar una norma. Partes. Una cosa es la interpretación abstracta de decir, bueno, los de igual rango, una sola clase, perfecto para que me cuadre todo. Y los hipotecarios, en principio, solos en una clase, a no ser que haya conflicto de intereses entre ellos, entonces puede haber dos clases de hipotecarios, claro. De hipotecarios, vale, eso cuadra. Pero ¿se trata de que yo cuadre ahora toda la interpretación como si hiciera un comentario de la norma, o se trata de que la norma cuadre para sacar adelante una reestructuración? Porque no hay dos reestructuraciones iguales. Y si llega el día en que te justifican que esta duda interpretativa debe ser llevada a la otra interpretación para poder viabilizar esa reestructuración. Leandro, no sé si me explico. Si tú me preguntas ahora una interpretación jurídica, yo te hago esta. No me cabe la menor duda. Pero claro, la norma vale para lo que vale. No, es que sí. Las normas, no lo decía el Quijote, ¿no? Les aconsejaban normas que se apliquen, ¿no? Exacto. Si conseguimos hacer una norma que no es aplicable porque hacemos una interpretación que la haga imposible y no podemos aprobar una reestructuración, que es la posición en la que debemos estar. Nosotros estamos para que se aprueben permisos de reestructuración. ¿No? Claro, te puede llegar el... Va a parecer que no, que estamos para no aprobarlo. Pues igual habría que ser más laxo en la interpretación. Con lo cual, esto que decía yo de Alicante, aunque no me parezca un precio divertido, pues aunque no me parezca que sea una clase, pues habría que admitirlo. No lo sé. Yo, como he dicho, esto está sujeto a cambiar. A mí, desde un punto de vista de técnica jurídica, me resulta que la interpretación que hemos dado antes es la más rigurosa. Desde un punto de vista sistemático, de relación entre preceptos, desde un punto de vista lógico, es la interpretación más correcta. Ahora, desde un punto de vista práctico... Hay que esperar. Claro, que igual los jueces de batalla, como digo yo, estamos en hacer practicidad y los de, ¿no? Y los de la audiencia igual os cuadra más esta interpretación, ¿no? Por ejemplo, otra duda interpretativa de las clases es que las clases es un cabo de batalla fundamental. Está en el 630, apartado 2, escondida ahí, porque no está dedicada a la formación de cárceles, está dedicado a los pactos de sindicación. Y entonces acaba diciendo que se entenderá que se acepta en el plan de reestructuración la totalidad de los créditos sindicados. Si no se obtiene la mayoría necesaria, se computarán los votos individualmente, salvo que los créditos sindicados formen una única clase. ¿Qué quiere decir? ¿Que existen varios créditos sindicados o se refiere a los varios créditos dentro del sindicado? No sé si me entendéis la duda interpretativa. Con eso que está diciendo, que en principio está invitando la ley a que si un deudor tiene 4 préstamos sindicados con distintos grupos de acreedores que se sindican dentro de cada préstamo, ¿tiene que formar una única clase con ellos? ¿O puede establecer una clase para cada uno, para cada crédito sindicado en donde estarán imbuidos dentro de ella los acreedores que hayan sindicado su crédito en ese crédito? No sé si me entendéis. Ahí no hay respuesta posible. No hay respuesta posible.
No. Y es muy relevante esa jugada, ¿eh? Claro, no lo tengo. Pero no les puedo dar respuesta. Bueno, y cuando nos llegue, pues habrá que pensar una respuesta. No, claro, no, esto hay que matarlo cuando llegue. Si puede ser a distancia, ¿no? Si puede ser a distancia, mejor. Bueno, no quiero comerme mi tiempo. No, sigue, porque yo estoy aprovechando el tuyo, o sea que sigue. Entonces, sigamos. Estamos con la formación, ¿no? de las clases, ¿no? Bueno, hay una definición de crédito financiero ahí en el artículo 633.4 que también genera alguna duda, ¿no? Antes generaban más, cuando hablábamos de los créditos financieros, o sea, algo hemos mejorado, ¿no? Algo hemos mejorado, sí. Entonces dice que serán créditos financieros los derivados de contratos de crédito o préstamo con independencia de operaciones tituladas, los que sean titularidades de financieras serán no sujetas a supervisión prudencial y con independencia puede ser el origen del crédito, incluyendo entre estas las entidades en su caso las aseguradoras respecto al seguro del crédito, los derivados de contratos de naturaleza nueva, como los elementos financieros o operaciones de financiación de bienes vendidos por reserva de dominio, aval, contraval, acción y confirma, y que se han excluido las operaciones comerciales, aunque tuviera aplazada su exigibilidad, salvo que haya sido cedido a esa entidad financiera. Está mejor definido. Pero seguimos teniendo dudas en esa línea difícil, ¿no? de ver cuando nos encontramos con una operación comercial, como dicen aquí, o una operación financiada. O sea, eso es algo que habrá que ver, ¿no? Cuando hay un contrato de crédito o préstamo aneja a la adquisición, ¿no? O al titular, no habrá ninguna duda, pero cuando es una operación financiera, en el fondo, que lo que te permite es, aunque diga aquí, ¿no? Salvo que, ¿no? que tuvieran aplazado su exigibilidad, pero en el fondo hay una línea difícil de ver cuando encontramos entre una operación financiada, ¿no? Más que financiada, no es una operación. Y luego yo leía a Carlos Nieto en su, ¿no? Le leí esta crítica, que no sé si tú lo has hecho alguna vez, ¿no? Esto de que una mayoría de acreedores, la posibilidad de que se pueda extender a los acreedores afectados y que pueda que una mayoría de acreedores dentro de una clase con antecedente muy significante pueda arrastrar, ¿no? A un pasivo superior al votado en clase. Lo decía por la redacción del artículo 1.1b de la directiva, que señala que los Estados miembros podrán incrementar el número mínimo de categoría de partes afectadas o no se dispone la normativa nacional de perjudicados se refiere para aprobar el plan. Es decir, poder establecer un mínimo para que no exista ese efecto arrastre con formación de clase que ya hemos visto muy dudosa. No sé si te das pues podemos, yo creo que puede llegar a esto, ¿no? Que clases perfectamente formadas arrastran a acreedores o a otras clases de acreedores que sean significativamente superiores en número o en importancia. Sí, esto no me cabe la menor duda. El efecto extensivo no es para acreedores dentro de la misma clase, es para acreedores individuales o de clases completas ajenas a él. Sí. ¿Y puedes extenderlo? Por supuesto. Sí, puede arrastrar a acreedores a un número mucho mayor. Sí, correcto. ¿No te parece, ahora es la crítica, ¿no te parece que igual no tenemos que haber acogido la directiva y haber superado o haber establecido un límite, una barrera a esto, probablemente, pero bueno, es una opción de política legislativa plenamente válida. Sí. Sigamos. Si el plan de explotación nos hablaba por todas las clases, ¿no? El punto 3, que es esto que hemos dicho, se aplicará una mayoría simple de las clases, siempre que al menos una de ellas sea clase de crédito que en concurso de ser clasificado o habrían sido clasificados como crédito con criterios de sector general, y en su efecto al menos una clase que de acuerdo con la clasificación de crédito prevista por la ley pueda ordenarse presumirse en el campo de presumirse y si hubiese recibido algún pago tras una valoración de la deudora o cuando sea un funcionamiento. ¿Y esto cómo se hace? Primero, ¿en qué ámbito se hace? Porque dice, el juez homologará el plan no aprobado por todas las clases, sino solo por alguna que hubiera recibido algún pago como empresa en funcionamiento. La primera duda es valoración de la deudora como empresa en funcionamiento. Valoración de la deudora hace pensar en un marco liquidativo de la empresa que se vende como empresa en funcionamiento, pero se está vendiendo. Pero claro,
eso no lo dice textualmente la ley, eso se extrae de la valoración de la deudora comercial en funcionamiento. También se cobija en esa redacción decir, no, si la empresa siguiese funcionando sin liquidarse, que es que no es igual la valoración, yo recibiría algún pago. No sé si me explico. Es decir, si hay una probabilidad de insolvencia, que es a 2 años por la disposición del 584, yo tengo tal disposición que cobraría si dejo funcionar la empresa. Ese supuesto no es exactamente igual que sostener que yo cobraría si enajenamos, claro, en liquidación la empresa en funcionamiento. Es muy problemático. Ya lo sé, pero que tiene sentido, pues si no hay este plan de reestructuración, si va a cobrar menos de lo que... Claro, lo que va a cobrar si liquidamos esto. Sí, yo creo que esa es la interpretación, pero la ley no lo dice textualmente. Permite otra cosa, exacto. Sí. ¿Y podría llegar es una alternativa o un coste de oportunidad, ¿no? Es decir, aquel acreedor que entiende que va a percibir dinero de la empresa en funcionamiento como alternativa a la aprobación del plan. Entonces, si se aprueba el plan de reestructuración, se supone que la empresa continuará sin cambiar, sin tener que ser liquidada, y la alternativa, si no se aprueba el plan de liquidación, si no se aprueba el plan de reestructuración, es que vamos a liquidación. Entonces, dentro de la liquidación, la venta de la unidad productiva va a generar unos haberes en favor del activo que al ser repartidos pueden alcanzarme a mí como acreedor. Entiendo que aquí solamente pueden entrar los acreedores de rango ordinario, porque los de rango superior, en principio, deberían tener privilegios que les permitirían. Es que eso tampoco lo dice la ley. No lo dice. No, es que la ley no lo dice. Sí, pero si vas despejando... Claro. Si vas despejando... Es que ya si no cobran los que tienen, digamos, algún tipo de privilegio, y estoy hablando, o sea, los de privilegio especial, evidentemente percibirán de la venta de los activos que generan, que están detrás de la garantía. Y los de privilegio especial, en general, son los que pueden no cobrar. Si no cobran esto, los del ordinario tampoco. No lo sé, es complicado, estamos de acuerdo. Más que nada porque eso que apuntas de los acreedores privilegiados, que son los que tienen mejor expectativa de cobro, como tú dices, de empresa en funcionamiento, has dicho, pero es que la ley no dice empresa en funcionamiento, dice valoración de empresa en funcionamiento, que es diferente. Esos privilegiados ya están contemplados en el apartado anterior, que es que en el apartado primero de ese precepto. Entonces, claro, eso genera todavía más dudas de quiénes están, no sé. Sí, pero yo creo que lo hace a costa. Sí. Para no pillarse los dedos. Yo creo que la interpretación es valoración liquidativa de empresa en funcionamiento. Creo, pero la ley eso no lo dice, no lo cierra. No, porque puedes llegar a sacar valor a través, por ejemplo, y no liquidas. O a través de la venta en otra fase del... Si no se aprueba el plan de reestructuración, se supone que si no se aprueba el plan de reestructuración, se supone que difícilmente... Claro. Sí, bueno, claro. Todavía no estás en insolvencia, esto es verdad. Claro. Puede no estarlo, sí. Bueno, pero si es que yo voy a seguir hablando en la línea que estaba diciendo Leandro. No, o sea, podría haber seguido hablando Leandro tan cómodamente porque seguro que es lo mismo o mejor que lo que iba a decir yo. En una pequeña perspectiva, ya os lo decía, de la reforma, ¿no? La reforma está hecha pensando en grandes reestructuraciones, en las que intervienen grandes despachos de abogados. Está hecha en una cierta desconfianza hacia el auditor de la compañía, clarísimamente. Y en esas reestructuraciones, esos intereses de grandes acreedores son evidentes a lo largo de toda la reforma.
No hablo del libro segundo, hablo del libro primero. Por ejemplo, se han convertido en partes calificadoras los grandes acreedores, ¿no? La posibilidad de grandes acreedores, con lo cual... Sí, sí. Exacto. Entonces, eso se traduce clarísimamente. Luego hay una parte del libro primero, no es el tema de hoy, del libro primero, que es la tramitación del concurso, que me recuerda una práctica que hacíamos en casa. Honestamente, la transposición de la directiva era obligatoria y daba lugar a toda la elaboración del libro segundo, que bueno, mal o bien es lo que hay, es lo que tenemos. Pero en cuanto al libro primero, me recordaba en casa, ¿verdad? Cuando vivía en casa de mis padres, mi padre y yo éramos muy aficionados al fútbol, él de un equipo y yo del contrario, ¿no? Pero como nos gustaba mucho el fútbol, pues... No, yo estaría en el lado malo siempre. Él era atlético y yo soy madridista. Entonces, pero nos gustaba y a lo mejor pues veíamos, qué sé yo, con todos los respetos, un Cádiz Racing de Santander, ¿no? Y nos aburríamos. Entonces, cuando nos aburríamos, llegaba como un ejercicio distópico de cambio de reglas de fútbol. ¿Qué pasaría si jugaran 25 jugadores por equipo? Y yo pondría 2 balones a la vez. Las porterías, en vez de ser de 7 metros, serían de 14 metros. La más estrambótica de las ideas distópicas para modificar las reglas de juego era jugar solo con 9 jugadores profesionales y los otros 2 jugadores ser elegidos por sorteo entre los forofos concurrentes al estadio. Baje usted y juegue, bajen ustedes 2 y jueguen, que sea lo que Dios quiera. Un poco... Instituciones que funcionaban, ¿no? Que razonablemente bien han sido retocadas desde unas perspectivas que a veces a los que nos toca aplicar, honestamente, son misteriosas. Pero bueno, eso como el marco general. Luego, siguiendo esa innovación del marco general, no digo que sea tan distópico como el cambio de las reglas de la práctica del fútbol, ¿no? Que hacíamos ahí en el salón de casa, está la introducción de la homologación y la impugnación a la homologación, que da pie a la audiencia provincial, ¿verdad? A las secciones especializadas de lo mercantil. Esto nos sitúa en una perspectiva muy disruptiva para los juristas españoles. Tenemos que entender que esto es un curso de auditores, pero juristas y auditores aquí jugamos juntos. Somos los 2 aficionados agraciados por el sorteo que nos han hecho bajar a disputar el Madrid-Barça, ¿no? Tengas 70 años, no hayas jugado al fútbol en tu vida o lo que sea. Hay que entenderse y acoplarse. Claro, la estructura normal son 2 escalones. Son un enjuiciamiento en primera instancia, concesión o no de homologación, y luego un conocimiento por apelación o impugnación, como quiera llamarse, en una segunda instancia, restringido a lo que ya ha sido hecho en la primera, acotado y cerrado. Y ahora, en cambio, esa articulación clásica, que es el recurso de apelación, desaparece por completo. En primer lugar, lo que ya saben todos es que la homologación que podrá otorgar Leandro, ¿verdad?, puede ser por 2 vías, sin eventual oposición previa o con eventual oposición previa, a elección de los que pidan la homologación. A elección no vale concurrir, yo quiero oponerme ahora. No. Es una elección estricta de los que piden la homologación. También eso tiene una perspectiva, no hay puntada sin hilo en ese sentido en la reforma, claro. Es fácil saber al juez que le va a corresponder la homologación de la resolución, es fácilmente determinable dentro de unos márgenes, más en ciertos sitios, y hombre, hay que saber si vamos a jugar a un partido o a 2 partidos, eso es importantísimo, ¿no? En general, dependiendo de la mayor o menor seguridad con la que cuenten los negociadores del plan de reestructuración, pedirán la homologación con trámite de oposición, de eventual ofreciendo la oposición a los acreedores afectados o a los socios o a los contratantes, ¿verdad? A los contratantes a los que se le imponga la resolución de su contrato en interés de la renegociación. Para terminar el partido en única instancia, en un foro que más o menos conozco, que es el que me ofrece el juez que conozco que va a homologar, porque el partido en la audiencia es un brindis al sol, ¿no? A lo mejor también me puede interesar, porque no quiero cerrarlo con el juez, desconfío de su criterio y veremos a ver qué pasa y dejamos la posibilidad de impugnación. Esas son unas estrategias más que evidentes. El problema
de la impugnación, primero es que se tramita por el incidente concursal y en la audiencia, o bien estamos compañeros que en mi caso llevamos ya 7 años allí, que vamos perdiendo, vamos oxidándonos, vas ganando habilidades en unas cosas, pero en otras las vas perdiendo. Y en el trámite dinámico e impulso de un procedimiento contradictorio, declarativo, pues lo vas perdiendo, evidentemente. Eso es así, eso es innegable. Entonces, claro, habrá que espabilarse con esa... No, eso no es la pega. Eso no es la pega. Pero los equilibrios controversiales no siempre son fáciles. Controversiales, ahora veremos. No, controversiales entre las partes. Ahora veremos. Hay que saber llevarlos, hay que llevarlos adecuadamente y se gobiernan mejor por 1 que por 3. En los tribunales colegiados esto pasa. Esto hay que decirlo como tal, hay que saberlo. No es lo mismo gobernar el procedimiento por 1, mal o bien, el timón va donde va, que por 3 tratando de manejar el timón. Eso está claro. ¿Por qué les decía esto? Porque la homologación no es un procedimiento fácil. Hay un elemento clave que a los juristas nos preocupa mucho. Ya saben que los planes de reestructuración suponen, como ha dicho Leandro, una superación por completo de la perspectiva de refinanciación que regía anteriormente en la ley concursal, desde las reformas del 2011 y del 2015, ¿no? Y ahora abarca unas modificaciones, unas alteraciones, unas operativas, es decir, la forma de funcionamiento de la empresa, la estructura de las unidades productivas, las líneas de producción, el nivel de empleo, la ubicación de las sedes productivas, ¿no? Una operativa, una financiera, que es... Muy disruptivo, cambiar el titular. Claro, sí. Eso es, unas financieras, unas operativas, unas financieras y unas estructurales. Las estructurales es la forma jurídico-social, Entonces ahí puedo imponer modificaciones estructurales, fusiones, escisiones, cambio de domicilio incluso internacional de la sociedad, cambio de forma social de limitada a anónima limitada o cooperativa, por ejemplo, o modificaciones estatutarias con ampliaciones o reducciones de capital con conversión de crédito en acciones, es decir, mis acreedores, quiera yo o no quiera, pasan a ser mis socios, o peor todavía, operaciones acordeón donde yo salgo por reducción a cero y se queda en la empresa los acreedores, literalmente. Entonces, claro, eso despliega una verdadera batalla jurídica en cuanto a la aprobación del plan de reestructuración por los socios de la sociedad deudora. Ya saben que esto se ha de someter a la sociedad deudora en unas condiciones determinadas. Bien, aquí hay 2 problemas. Primero, lo que dice el precepto es que esos socios pueden impugnar. Cuando hablo de impugnar hay que distinguir. No estoy hablando de impugnar el plan, estoy hablando de impugnar los acuerdos que dimanan de la Junta Social. Es decir, la Junta ha sido convocada irregularmente, la mayoría de socios ha sido computada erróneamente y por lo tanto no hay una mayoría, no hay un acuerdo por el que aceptemos el plan. Me planteo incluso, porque la ley no lo delimita, que sea con remisión a las causas de impugnación del 204 de la Ley de Sociedades de Capital y por lo tanto quepa invocar la vulneración del interés social. Oiga, es que el plan de reestructuración que proponen mis acreedores vulnera el interés de nuestra sociedad. Y eso se ha de discutir como incidente de previo pronunciamiento dentro de toda la impugnación del plan de reestructuración. No sé si me sigue. Claro, eso provoca a su vez un efecto dominó, porque si ustedes se van a los motivos de impugnación a la homologación, verán que la impugnación al plan de reestructuración puede ser interpuesta por los socios que hubieran votado en contra, pero se sobreentiende cuando la sociedad se ha opuesto, no ha aceptado, no ha aprobado el plan. ¿Entienden esto, no? La sociedad en su día adoptó el acuerdo de aprobar el plan, pero si yo, socio disidente, logro anularlo en el incidente de previo pronunciamiento, no lo habrá aprobado realmente.
y por lo tanto que tengo que impugnar el propio plan de reestructuración con carácter eventual para caso de que el juez en el incidente de previo pronunciamiento declare que el acuerdo de junta por el cual se aceptaba el plan no está bien tomado, es un disparate, no sé si me entienden, es un verdadero laberinto. A partir de ahí, los motivos, lo que ha expuesto Leandro, eran sustancialmente los requisitos que tiene el juez para homologar el plan. Algunos de estos requisitos, desde la redacción clásica, por ejemplo, de la redacción clásica de la legislación española, son llamativísimos. Por ejemplo, les voy a leer uno. No es, por ejemplo, esa redacción que hace dudar de si es en la formación de clases si es una mera presunción o hay que hacerlo así imperativamente. Si se van al 647, apartado cuarto, que es el auto de homologación del juez, dice si el propio plan de resolución conllevase una operación societaria, el control de legalidad lo realizará el juez y dejará constancia de ello en el auto. ¿Constancia o motivación? Constancia es, lo he hecho. Claro, oiga, lo he hecho. No tengo o no que expresar lo que he hecho. Eso no es dejar constancia ni lo ha sido en la vida, no sé si me explico. No, dejará constancia, pero explicará, justificará, motivará las razones por las que estima ajustado a la legalidad el acuerdo societario de la operación societaria que deriva del plan de reestructuración. Pero la ley no dice eso. Dice, lo he hecho y se acabó. Y entonces deja abierta a la audiencia en la impugnación, la valoración de lo que le dé la gana. ¿Y si consideras que no está bien hecho? Claro, no, lo deberías rechazarlo, claro. No digo por qué. No, más vale no. Ya, si nos atenemos, no sé si me van siguiendo, es que es extremadamente prolijo y alambicada la ley en este punto. A partir de ahí se abren las causas de los motivos de impugnación. Ya he dicho que Leandro, el juez que conoce del plan de homologación, lo homologa con la observación de los requisitos que establece la ley. Y luego, en el fase de impugnación, si no ha habido oposición previa, en fase de impugnación ante la audiencia, se establecen una serie de motivos tasados de impugnación. Pero claro, dentro de esa tasación de motivos es tremendamente prolija y se va distinguiendo si se ha aprobado por todas las clases, si solo se ha aprobado por algunas clases, si se impugna por los socios o finalmente, y en cuarto lugar, si se impugna por los contratantes a quienes se les ha impuesto la resolución de algún contrato donde no había incumplimiento contractual. Piensen que estos contratantes no solamente, es decir, un suministrador, un licenciatario, un franquiciador, no solamente se le impone, ha resuelto el contrato sin invocar incumplimiento, solamente en interés de la reestructuración. Y además el crédito de indemnización que derive queda sujeto al plan. Chúpate esa, te aplicamos una quita y una espera, no, así directamente. Y este tío tiene que venir a discutirlo con todos los demás en la vista que va a aparecer el juicio del 11M. No sé si me explico. Entonces, bueno, en el 654 y siguientes ya va regulando los concretos motivos de impugnación. Claro, podríamos hacer una exégesis uno por uno, pero me parece agotador para esta hora de la tarde, un jueves, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el apartado séptimo tiene uno que es que el plan, cuando haya sido aprobado por todas las clases, que el plan no supere el interés superior de los acreedores. Ya está liada. Que se considera que el plan no lo supera cuando en comparación, y ahí efectivamente es lo que llamaba la atención el compañero, contiene un juicio de comparación o contraste de lo que voy a recibir yo a lo que recibiría en liquidación. Pero fíjense lo que dice la ley. Dice, para calcular este último valor, el de liquidación concursal, que es el valor contraste, me van siguiendo, es decir, no supera el interés superior de los acreedores, si yo voy a recibir menos
por el plan de reestructuración que lo que percibiría en liquidación. Pero para calcular este valor, el que recibiría en un escenario de liquidación concursal, se considera que el pago de la cuota de liquidación tiene lugar dentro de 2 años desde la formalización del plan. Vale, perfecto. Pero es que a lo mejor a mí, conforme al plan de reestructuración, también me están pagando a 4 años. Y ese no se descuenta. No sé si me explico. Claro, y si este se considera, ya estamos, opera como una presunción, puede ser destruida. Y aunque contenga un descuento solo para el pago en liquidación concursal, es decir, el pago que voy a recibir conforme al plan de estructuración puedo computarlo ahora, y el pago que hipotéticamente recibiría a 2 años vista, aun cuando el plan me imponga un plazo de cobro, pues parece que sí. Pero claro, si esto es una presunción, el juez puede dejarlo de lado o soslayarlo. En el 655 regula las causas o motivos de impugnación, ¿verdad?, para cuando el plan no haya sido aprobado por todas las clases, que es justo el punto de los requisitos de homologación donde se ha quedado Leandro, ¿verdad? Y entonces ahí distingue entre 2 supuestos de legitimación distintas que ya de por sí son un galimatías. Los que, cuando puede ser impugnada por los motivos previstos en el artículo, cuando no se haya votado a favor del plan. Con eso ya vale, ya tengo todos los motivos. Pero además, si yo no he votado a favor del plan y pertenezco a una clase que no lo haya aprobado, tengo también requisitos adicionales. O sea, hay que distinguir si el acreedor tiene que haber votado en contra del plan en todo caso. Porque si no, no estaría legitimado para impugnar. Pero hay que distinguir para saber qué elenco de motivos de impugnación dispone, saber si está incluido en una clase que lo ha aprobado o que no lo ha aprobado. Y si está en una clase que no lo ha aprobado, se le añaden otros motivos. Aquí vuelve a haber un importante número de dudas. Por ejemplo, el apartado tercero del número segundo, que es que hay un trato menos favorable a cualquier otra clase del mismo rango. ¿Qué rango? O sea, ya no sabemos, llega un punto donde ya no sabemos lo que sean clases y lo que son rangos. Es que entre las clases no hay rangos. O sea, hasta aquí no han aparecido. Este es el primer momento donde la ley descubre que entre las clases hay rangos. Del mismo rango, sí. Claro, bueno, sí, del mismo rango. Claro, el mismo rango serán clases de acreedores que tuvieran una misma clasificación concursal. Es decir, por ejemplo, yo he distinguido el ejemplo, acreedores comerciales de más o menos de 50.000 euros, titulares de créditos de más o menos de 50.000. Y con eso formo 2 clases. Acreedores comerciales de más de 50.000 y acreedores comerciales de menos de 50.000. Puedo formar 2 clases. Tienen el mismo rango, yo creo entender así, porque estos, en todo caso, serían acreedores ordinarios dentro de un concurso, porque no tienen privilegios, no reúnen ninguna otra naturaleza, y bueno, pues ahí los tengo. Eso sería en teoría del mismo rango. Y luego está la impugnación de los socios. Ya he hecho referencia a ella, no quiero cansaros con enormes dudas, y por fin la de los contratantes. Aquí vienen ya todos juntos. La resolución que se dicte es una resolución de tipo eminentemente conservador de los efectos y la validez del plan. Piensen que con carácter general la vocación de regla general de la norma es que si yo estoy impugnando por la causa que sea, respecto al trato que me otorga el plan y tengo éxito, se me liberará a mí de los efectos que me impone el plan de reestructuración. Pero para todo lo demás el plan se mantiene y todos los acreedores que no hayan impugnado tienen que conformarse con ese trato. Es decir, no tiene un efecto extensivo. Sí lo tiene, claro, por supuesto, cuando afecte a mayorías necesarias, a formación defectuosa de las clases, en cuyo caso hay una ineficacia del plan, una ineficacia del plan, y en un caso perjudicaría, saben, los derechos de terceros. A partir de ahí en adelante,
lo que se regulan, el otro día veía una con mucha gracia, pero otra interpretación dificilísima, pero ahora no la voy a encontrar. A partir de ahí lo que se regulan son los efectos tuitivos que despliega la aprobación del plan frente a las acciones de reintegración en concurso posterior. Si quieren hablamos de ello, pero vamos, yo creo que estaríamos en el tiempo más o menos, ¿no? Hasta las 6:30. Bueno, ¿qué más comentaros? Pues no sé, Leandro, si quieres comentar tú mismo alguna cosa más, dejamos para un debate, como veáis. ¿Sí? Dudas de cualquier tipo que tengáis. Por cierto, por ejemplo, para que esto veáis que va en serio, hoy Marcos y Leandro pueden dar fe en el chat que tenemos en WhatsApp, los compañeros de Mercantil de toda España, ¿cuántos estaremos ahí? 70, 80 o más, ¿no? Alguien, que no sé quién es, no sé quién es porque no lo tengo memorizados, ha pedido un automodelo de nombramiento de experto independiente, ¿verdad? No sé si lo habéis leído, no sé quién era realmente. ¿No está en el chat? Pues hoy, por ejemplo, hoy mismo ha pedido a alguien, oye, ¿habéis ya nombrado algún experto independiente? ¿Me podéis pasar la resolución donde lo hayáis hecho, por favor? Quiere decir que la cosa se mueve. Sí, encima te bombardean, ¿no? Cualesquiera dudas o de cualquier parte de planes. Ya lo sé que sois una ciencia y cualquier cosa. Primero, felicidades, como no puede ser, bueno, porque sois brillantes. A mí me queda una duda respecto al contenido, digamos, del plan de reestructuración, respecto a lo que es la seguridad en la compraventa de unidades productivas. No sé si nos podíais, si tiene la misma seguridad, porque no sé si se puede homologar con las mismas condiciones y. No lo tengo claro, vamos. Raúl, yo ahora solo, honestamente, o sea, yo me he leído la reforma entera, pero yo, claro, solo me atrevo a hablar ahora de las modificaciones del libro tercero. No, está fastidiado. No, lo de las ventas, no sé si Leandro tendrá ahí. Yo he leído, o sea, el libro tercero y también leí el libro segundo y el libro tercero, que es el de microempresa, que no está en vigor también, que es el que prevé la especialidad procesal del proceso de liquidación con la especialidad de venta de unidad productiva. Claro, en ese marco, no voy a hablar de él, pero solamente en ese marco es peligrosísimo porque sabéis que el procedimiento de microempresas en principio prescinde de la administración concursal y la liquidación se lleva a cabo por el propio deudor directamente, salvo que el deudor diga que no está capacitado o que no quiere liquidar él, o que un porcentaje de acreedores es bajo el porcentaje. ¿Un 5 solo? Es que hay tantos porcentajes que ya me pierdo. No sé que era bajo, pida el nombramiento. Pero claro, sería una venta de unidad productiva, no interveniría ni por la administración concursal ni controlada más allá de la aprobación de un plan de liquidación por el juez del procedimiento especial. En el marco de los planes de reestructuración. Sí, ahora volvemos a esto, ¿eh? No, a mí, yo tengo dudas, porque tú y yo siempre vemos esto desde el punto de vista de las garantías del procedimiento, porque nuestra perspectiva de juristas dedicados a la judicatura es las garantías del procedimiento, pero un acreedor ve la pasta que cobra el administrador concursal y se antepone a mí. Y a lo mejor yo puedo guiar un poco al deudor en la liquidación y me ahorro, y como este tiene poco dinero, pues eso me lo ahorro. ¿Quién es el principal acreedor que se va a oponer a una venta de negocio? La Hacienda Pública. Claro, nos ha fastidiado. Entonces, la Hacienda Pública va a decir, sí. Sin decir nada. Sí. Aunque sea de pago. Bueno, y en cuanto, Raúl, y en cuanto a los planes de reestructuración, que hemos hecho ahí un paseo por el procedimiento de microempresas. Claro, una vez homologado y rechazada la impugnación, la ley dice que el auto o la sentencia que se dicte rechazando la impugnación o aprobando el plan de reestructuración es título hábil para realizar todas las operaciones
en sí mismo contempladas en dicho plan. Todo. O sea, el juez, con lo cual, la venta de la unidad productiva, siempre que se ajuste a lo que está perfilado en el plan, queda absolutamente blindada. Y peor todavía, ponte que la venta de la unidad productiva se articule a través de una escisión societaria. Es decir, se cree una sociedad. Si eso está previsto en el plan, ya no hay intervención de los socios. Para nada, para nada. El registro mercantil va a operar para la inscripción de la nueva sociedad extendida a partir de la resolución judicial que se dicte. O sea, mi duda, perdón, pero mi duda sigue. En un procedimiento que estamos asesorando, se me plantea la posibilidad de reestructurar la compañía previa venta de una parte de esa actividad, de una rama de esa actividad, vender a un tercero, vender esa. Pero claro, el tercero quiere tener, digamos, la seguridad. La seguridad. Y entonces es lo que no tengo claro, pero no sé si se entiende el problema. Que sea artículo hábil para poder reconocer que evites el poder encontrar una impugnación de que el tema ha aprobado, no sé. Raúl, yo creo que lo que plantea Raúl es que ellos están interesados en desgajar la unidad productiva antes de llegar al plan de reestructuración y aprobarlo. O sea, no como una operación dentro del plan de reestructuración. Eso es lo que te he entendido. Claro, es que eso es una venta productiva fuera de toda protección. De toda protección o de toda perspectiva, o concursal o preconcursal. Hablaremos concursal a través de la liquidación del convenio, hablaremos preconcursal de los planes de reestructuración y paraconcursal del procedimiento especial para microempresas. Dentro de ese panoplia, de todo ese abanico, no está lo que tú propones. Entonces tú estás vendiendo en el mercado y el riesgo es que tú vendas, gracias a esa venta efectivamente, logres en los equilibrios y los intereses que tú estás manejando de tus clientes y de los otros interesados la aprobación de un plan de reestructuración, pero si el plan de reestructuración se incumple y hay que ir al concurso, esa venta realizada antes del plan de reestructuración no va a estar protegida. Claro, tienes ahí un lío. Claro, la seguridad es torear el toro a portagayola, claro. Y tú lo sabrás, que es el precio del mercado. Sí, no, eso ya. Totalmente. Por ejemplo, hablando de valor de mercado, por ejemplo, la ley concursal por primera vez en la exoneración de pasivo habla de valor venal. Ya no sabíamos lo que era el valor no hemos llegado a saber nunca lo que es el valor de mercado y ya tampoco sabemos, cuando estamos a punto de llegar a conocer algo ya aparece lo nuevo. Aprovecho otra pregunta. Pero claro. Sobre el tema de la retribución del experto en reestructuración. Bueno, no lo tengo adecuadamente estudiado, hay que ir despacio. Ese es uno de los ejemplos clarísimos que revela que la reforma está hecha desde la perspectiva de las grandes refinanciaciones llevadas por grandes despachos. O sea, por ejemplo, cuando habla del blindaje de reestructuración, se refiere a los gastos legales en los que ha incurrido, pero se le han podido cobrar 300.000 euros de minuta, un macro despacho conocido, y es intocable en el concurso posterior. Por ejemplo, en microempresa no es que ya me hago líos, no. En el archivo express, en el nuevo archivo express, el 37 bis, está previsto que se nombre administrador concursal solo para que informe de la viabilidad de una posible... Claro, pero tú puedes archivar quién paga y cuánto vale ese informe. Es que es tremendo. O sea, es una pasada. Esta ley, en primera instancia, es ingobernable. Entonces, bueno, no me atrevo a opinar. Haz la pregunta si quieres y te la oigo y me gustaría oírla. No, a lo mejor Leandro puede. O Marcos. No hablo más, por favor, porque si no... Sí, yo también quiero. Sí, Raúl.
Raúl, es que nos gustaría oírla. Sí, se oye. Yo es que no quiero hablar porque esta mañana he hablado mucho, entonces los asistentes tienen que estar un poco hasta el gorro de... No, yo no era. De todas formas, es verdad lo que hablábamos del chat, que ya están pidiendo un modelo porque están pidiendo un... Sí, están pidiendo una resolución. Esta mañana ha salido que ya en Barcelona, también, en el asunto Celsa, ya se ha nombrado un reestructurador. Y bueno, tampoco, hablando del modelo, tampoco hace falta mucha historia, ¿sabes? Para poner un auto designando al que han propuesto en los acreedores o el deudor. Estábamos hablando primero de la transmisión de una unidad productiva. Bueno, un paréntesis. Habéis visto que estamos en las mejores manos. Una niña le decía a su compañera de colegio, dice, qué listo es mi profesor que tiene todas las respuestas. Y decía la otra, pues el mío sí que es inteligente, porque solamente hace que preguntarse cosas. Pues esto es lo que ha ocurrido. Hemos visto cómo los compañeros con las mentes más preclaras de la especialidad leen la ley y solamente hacen que preguntarse dudas y tal. Pero tienen claro que, como decía Leandro, a lo que vamos es a reestructurar. Y al final terminaremos resolviendo todos estos temas y todas estas posibles interpretaciones que dice la ley. Con lo que yo, estaba encantado y os agradezco mucho, desde luego, que hayáis podido asistir. Transmisión de unidad productiva, ya se ha dicho, si es precio de mercado no hay por qué tener nada. Si no, se puede meter en el plan de liquidación y en el auto de homologación, en el plan de reestructuración y en el auto de homologación pedir que se proteja esa operación para el caso de un concurso. La norma da unos requerimientos de mayorías para proteger esa transmisión de unidad productiva, que es uno de los actos y operaciones incluidos en el plan de reestructuración. De hecho, nosotros podemos ir con un plan de reestructuración con un 100% del pasivo que lo firma e ir solamente para proteger las operaciones. O sea, eso es posible. El artículo, el 37 bis de la administración concursal, este es un tema muy sensible porque toca honorarios de la administración concursal. Este tema lo tratamos. No es tema de reestructuración, pero ya está bien, ¿eh? Llevamos todo el día hablando de reestructuración. Hablar del 37 bis, que es algo que esto sí que está entrando. Yo he estado poniendo ya resoluciones del 37 bis. Ya he puesto. Entonces, este tema es un tema muy sensible y que... Sí, claro, en los 15 días estos. Espero que no. Yo he apostado que no me van a pedir nada, pero bueno. Este tema es un tema muy sensible que se trató en el curso de la especialidad de los magistrados destinados a los juzgados de lo mercantil en Málaga la semana pasada. Y entonces yo estaba allí, que a mí no me tocaba esa ponencia, y yo estaba allí oyendo. Claro, todo eran dudas de compañeros que habían leído mucho más criterio que yo, todo eran dudas. Bueno, ¿qué ocurre? Como lo que ha avanzado Borja. Si a mí viene un acreedor y me pide el nombramiento de un administrador concursal, yo fijo la retribución. ¿Pero qué retribución se fija? Posiciones. La primera, administrador concursal, arancel. La segunda, no, pero es que esto no es un administrador concursal porque todavía no tenemos concurso. Entonces, ¿cuál es la retribución? La del experto independiente. La tercera, bueno, pero tampoco es un experto independiente, porque habla de un administrador concursal. Entonces, bueno, tercera, ¿cuál es la función? La de informar. Bueno, dice uno, pues la de la retribución de los peritos en la ley de enjuiciamiento civil. En fin, todo preguntas y ninguna respuesta concreta. A mí lo que no me gusta, eso es lo que pasa. Entonces, bueno, ese es el primer problema. ¿Cómo fijamos nosotros en el auto la retribución en caso improbable? Ya les digo yo que improbable de que venga un acreedor a pedir un administrador concursal. Bueno, ¿cómo se fija? Luego, segundo problema. Como una pericial, remunerarle. Que se trató. En el fondo lo que hace es informar. Vale. Segundo problema. Dice, bueno, vale, fijamos la retribución. Por eso digo que es un tema sensible, porque estamos hablando de retribución. Y decían los compañeros, ¿y cuándo se paga? No lo dice la ley. La ley no dice, vale, hemos fijado la retribución por alguno de los cauces. El arancel,
la opinión mayoritaria, que no era la mía, era arancel, era un porcentaje del arancel. Dice, porque vamos al arancel y como vas... ¿Qué porcentaje? ¿El 20, el 30 o así? Bueno, esa es la opinión mayoritaria. Pero bueno, eso es un tema que tenemos abierto todavía, que no estamos resuelto. No lo tenemos resuelto. Segundo, una vez que hemos fijado la retribución, ¿cómo se paga? Compañeros. ¿Cuándo? Porque el cómo es después. ¿Cuándo? Bueno, pues la mitad, esto como en las películas, la mitad antes del informe y la otra mitad cuando lo haga el informe, cuando cumpla el trabajo. Muy bien, como en las periciales, sí. O cuando tú encargas matar a alguien o algo, ¿no? Pues eso. Claro, eso los compañeros... Sí, claro, por eso algunos compañeros acudían al régimen de la pericial. Porque aquí está el tercer problema que se encontraron los compañeros, y es, además de cuánto se fija de retribución, cuándo se paga, es cómo. Y entonces había compañeros que, como en la pericial, exigían al acreedor una consignación. Entonces, dice, no, se consigna. Al final yo estaba allí, era el viernes, estaba cansado ya, estuvimos la noche anterior con el cuadro flamenco y tal, y cuando se iban a elaborar conclusiones, casi, la conclusión era que íbamos a exigir en el 37 bis una consignación, fijar esos periodos de plazo y fijar la retribución entre las distintas posturas. Pero al final no se elaboraron, no se concluyó así. Uno de los que se opuso frontalmente era yo. No, por favor, conclusión no, porque luego la conclusión se coge y te la exigen en el juzgado. Entonces se hizo reflexiones. ¿Cuál era mi opinión? Mi opinión, yo decía, bueno, pero si ¿dónde habéis leído todo esto? Es que nada de eso pone la ley. Entonces lo que no podemos hacer nosotros es un reglamento legal. Entonces, ¿cuál era mi opinión? Mi opinión es que esto es exactamente lo que tenemos ahora o lo que teníamos en el concurso express. En el concurso express, ¿qué ocurría? Que cuando el juez le sonaba, que no era yo, ellos siempre declaración de conclusión, porque de la documentación siempre aparecía, bueno, te entraban ganas de llorar. ¿Cómo le vas a nombrar un administrador concursal? Tú te lees la memoria y te entran ganas de darle un premio, un beso, abrazar al deudor, ¿sabes? Entonces yo siempre declaraba y concluía, pero había compañeros que no lo veían claro, ¿vale? Nombran administrador concursal. ¿Qué pasa? Que ese administrador concursal hacía ese informe sin cobrar. Digo, pero si estamos en lo mismo. Lo único que ahora que si un acreedor se empeña en que lo hagamos, va a tener que pagar, ¿qué? El arancel del procurador, del administrador concursal. Lo mismo que si hubiese un concurso express. Esa era mi opinión, por eso. Y dije yo, y digo, ¿y los plazos de pago? Lo del arancel. Y la consignación, pues es un derecho de crédito que tiene el administrador concursal frente al acreedor. Fácil y simple. Sin embargo, no convencía a nadie. No convencía a nadie. Pues a mí, Juan Marcos, a mí me convences. Y otro problema ahí es que ese precepto no prevé el derecho de reembolso del acreedor contra el concurso, si mal no recuerdo. ¿No prevé? El derecho de reembolso de ese acreedor, siempre que un acreedor realiza, por ejemplo, una acción, ejercita una acción de reintegración en legitimación por sustitución de la administración concursal, se prevé el derecho de reembolso a los gastos que ha sufrido porque ha litigado en interés de la masa. Pero ese precepto no prevé ese derecho de reembolso. Lo que pasa es que esto no es contenido de este congreso. No lo es. No es ahora. Pero es verdad que era otro problema. ¿Puede el acreedor en ese concurso reclamar como crédito contra la masa o como costas eso que ha pagado? Pues claro que no. ¿Dónde lo dice? Si no lo dice la ley, el acreedor tiene que pagar. Se lo come. Pero bueno, la posición, algunos entendían que sí. O sea, esto lo iremos viendo sobre la marcha. Dudas todas. Pero lo fundamental es que el acreedor consigne la cantidad, el 100% de la cantidad. Pero Lo que no puede pedir por supuesto. Un trabajo y luego ver cuándo va a decir. Eso es fundamental, pero desde luego que no la consignen en el juzgado. Es fundamental. Si no, tiene que haber un derecho a... Pero eso es fundamental, Eduardo, pero que no la consignen en el juzgado, que no haya una resolución. No, me la puede consignar a mí.
Claro, entonces yo te nombro a ti, te fijo la retribución arancelaria conforme activo y pasivo. Y ahora tú, cuando vayas a presentar el informe, en lugar de presentar el informe, me dices, no presento el informe porque no me han pagado. Si me permitís, lo que entiendo es, un acreedor entiende o cree que el deudor, digamos, presenta un concurso express y sin embargo se pudiera sacar dinero para que el acreedor cobre, de la forma que sea. Imaginemos que cree que el concurso es culpable y puede demostrarlo de manera que se pueda ir contra la responsabilidad del administrador. Muy bien. Entonces yo soy acreedor, contrato a un perito, ¿vale? Que, claro, y le digo, oiga, señor juez, nombre usted de administrador concursal a este perito, y este perito, oye, tiene la obligación de actuar con lealtad, con independencia, etcétera, ¿no? Este puede demostrar que este concurso, que pretendía ser express, en realidad no cumple con la condición de no ser culpable, y esto va a culpabilidad, y la culpabilidad se deriva a la responsabilidad del administrador para que este administrador pueda cobrar algo, pues bueno, ya ha cobrado, y por lo tanto yo creo que del concurso no se le tiene que pagar nada a este acreedor. Entonces, al final, es una economía de opción. Es decir, el acreedor que está seguro que le están tomando el pelo y que si puede ir contra el deudor o contra su administrador, tendrá la opción de pagar a un perito, para entendernos, que pueda demostrar, sin género de duda, de que hay culpabilidad. Digo yo, porque si no le veo solución al tema. El problema de la culpabilidad es cuando llegas a eso, ya no hay dinero de cobrar, sí. Para que no haya... Y luego con eso hay una diferencia, porque en el archivo express efectivamente tiene el administrador concursal nombrado, el pobre entre la espada y la pared, tiene que hacer un pronóstico, una prognosis de que el concurso será o no será culpable. Solamente. Sí. En cambio, cuando el archivo es sobrevenido por insuficiencia de masa, no le basta eso, sino tiene que decir que las acciones que se ejercitasen no allegarían recursos suficientes. Claro, eso también tiene que hacerse en el archivo express inicial o no. Porque claro, oigan, miren, montamos aquí una película, el concurso va a ser culpable. ¿Y quiénes son las personas afectadas? Estos 3 indigentes. Pero oiga, ¿qué estamos haciendo? Eso no lo exige el 37 bis y siguientes, y en cambio sí se exige. ¿Es importable aquella otra previsión al archivo express? Pues no sé. Hay una cantidad de problemas. Por ejemplo, un problema de lo nuestro es el del 643.3, que habla del auditor. Aquel que dice que la solicitud de homologación deberá acompañarse, formalizar el plan, incluido una certificación de auditor, no del auditor de la compañía, sino de auditor, sobre la suficiencia de las mayorías que se exigen para que se homologue el plan, con un par. Entonces, claro, porque claro, es prácticamente el único momento donde en todo el libro segundo aparece el auditor. Entonces, ese auditor es el auditor de la compañía, es el auditor ya nombrado o el que debiera nombrar aunque no tenga nombrado, o es simplemente un profesional que sea auditor. Claro, ¿y qué hacen? Le llaman y le dicen, toma, aquí tienes, macho, certifica las mayorías. Esas mayorías no son tan fáciles de certificar en un supuesto especial que es el que ha tratado Leandro, porque todos sabemos lo que son dentro de cada clase las mayorías de pasivo, que son 2/3 o 3/4, me parece recordar. 3/4 si son acreedores privilegiados con garantía hipotecaria, porque no se les puede llamar privilegiados, o los demás acreedores 2/3. Pero claro, en el 639, que es homologación por el juez del plan no aprobado por todas las clases, la mayoría son mayorías de clases. Eso es nuevo. Ya no, mayoría, ¿qué mayoría? Una mayoría simple de clases. Piensen que entre esas clases, por ejemplo, el plan de reestructuración podría proponer sin caer en fraude de ley ninguno, que algunas de las clases estén constituidas solo por acreedores vinculados a mí.
porque es un elemento objetivo, es un criterio objetivo para la formación de la clase. Nadie puede decir, oiga, eso es un abuso. No, no, no. Si son acreedores afectados por el plan, tienen que ser incluidos en una clase. No vale decir, no, son subordinados y serían subordinados y no tendrían voto. No, no, aquí esa regla no juega. Son vinculados a mí, son acreedores afectados por el plan porque les quito 20 euros a cada uno de ellos y conformo con ellos no una clase, sino dos. Ya computan, y todos los demás los meto en una o en dos, ya mayoría. Claro. Y eso el auditor lo certifica. Pues sí, lo tiene que certificar, pero el auditor no creo que pueda hacer más valoración. Y sigo sin saber si es el auditor de la compañía, si es uno que tenga el título de auditor, que yo creo que es eso, honestamente. O sea, pero me llama la atención que haya prescindido del experto para hablar del auditor en todo el título segundo, en todo el libro segundo. Es el 643.2 en relación con el 639.1. Solamente para que vean algunas de las enormes dificultades que guarda la aplicación de la norma. Cuando leí esto de la mayoría de clases también me chirrió el cerebro. Claro, pero ¿qué es eso la mayoría? Claro, yo entendí que era que dentro de las clases había que computar los créditos. No lo dice así, ya lo sé que no lo dice así. Se vota por colegios, si no entendía nada. Se computa por colegios, vamos a decirlo así. Exacto, da igual. Exacto, da igual. Da igual, exacto. ¿Qué más cosas? ¿Alguna pregunta más? Pues daros las gracias. Espera. Bueno, ya aprovechando que tenemos a Borja, yo animo a todos los asesores a solicitar en los juzgados de lo mercantil la homologación y dejar la impugnación para las audiencias provinciales. ¿Por qué? Porque la homologación lo dice la norma. Lo dice la norma, hay un artículo, dice: el juez concederá la homologación salvo que manifiestamente de la documentación aportada, manifiestamente, eso quiere decir que manifiestamente de la documentación aportada resulte que no concurren los requisitos. ¿Vale? Si llamamos a la homologación a los acreedores disidentes, se van a oponer y nosotros resolveremos. ¿Vale? Resolveremos y sin recurso luego. Bueno, salvo que manifiestamente. Vale. Pero si manifiestamente, formalmente se cumplen los requisitos, pues, luego ¿qué ocurre? Bueno, sí, pero nosotros ya tenemos una guía en el RAG de cómo se hace un plan de viabilidad, Salvador. Entonces ese plan manifiestamente va a ser un plan de viabilidad correctamente hecho. En condiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que luego la impugnación se va a tramitar ante la audiencia provincial, pero solamente de los acreedores disidentes. Ya tendremos un plan ejecutivo, un plan de homologación ejecutivo, ya desde la homologación judicial, que puede ir como un tiro. Es providencia de admisión a trámite, publicación y auto de homologación. Que si no hay ninguna impugnación en medio, la homologación la podemos tener en el juzgado de lo mercantil en 15 días, un mes como mucho, por mucho retraso que tenga. Y luego dejamos que las impugnaciones se tramiten, que a ver cómo que esto es un tema de intendencia, pero a ver cómo los funcionarios adscritos a las audiencias provinciales tienen que empezar ahora a tramitar los incidentes y además en el plazo que dice la ley, y luego como los magistrados ya se ponen, se arremangan y en primera instancia ya resuelven lo que es los requisitos materiales de la reestructuración, que son 3 magistrados. Yo creo, sinceramente, no porque sea juez de lo mercantil, aunque también, creo que está bien. En todos los países son 3 magistrados los que terminan evaluando la corrección del plan de reestructuración en el fondo, materialmente. O sea, yo confío y además basta verles a ellos como estos 3 magistrados de la Audiencia de Madrid, especializada, de la 15ª de Barcelona, de Bilbao, de donde sea, van a examinar con total garantía que ese plan de reestructuración
es un plan de reestructuración que de verdad está fundamentado en la viabilidad de la empresa y que por tanto hay que proteger. Tienes razón. La perspectiva es la que comparto al 100%. Y hablando desde la desnudez que supone para los ponentes no tener una mesa, ¿verdad?, donde que hemos comentado Leandro, ¿verdad? Desde esa desnudez para el ponente de no tener mesa, te diré que también influye, no para nosotros, pero influye un elemento estratégico que es el que he querido referir antes al principio de la ponencia. Por ejemplo, hablo de otra cosa, se ven en las calificaciones. El juez del concurso en muchas calificaciones echa un capote a su administración concursal, porque el concurso es hijo suyo. Lo ha parido, ha nombrado ese administrador, ha sabido del calvario del administrador, y cuando llega la calificación, el informe de calificación puede ser a veces muy defectuoso. Y entonces el juez trata de echarle el capote para, si es culpable, pues para que sea culpable, y rellena los huecos. Claro, y eso, él ha metido las manos en la llaga. Pero eso en apelación no funciona. Porque si un buen abogado ve pronto, y entonces a veces la aprobación de la reestructuración, según cómo vaya, dejarla en manos de 3 tíos, no sé si me explico, que no la han llevado. No, a mí no me cuente usted si ustedes ya llevaron un concurso antes, si esto es una sociedad que se vendió, se han dejado aquí la vida por sacarlo adelante. A mí me da igual. ¿Ha cumplido este requisito? No, a tomar viento. Entonces, claro, no sé, cuidado. Tienes razón, Marcos, tienes razón en la agilidad, la inmediatez, la eficacia inmediata del plan con la homologación en 15 días, pero cuidado, a nivel estratégico también cuidado donde se juega el partido. Además, es que no habría ningún cambio respecto a lo que tenemos, porque ¿qué hacíamos antes homologadas? Sí. Vale. Ahora parece, cuando dice que no se cumplan manifiestamente los requisitos, parece que está diciendo que se puede algo más. Bueno. A vosotros por la invitación, ha sido un placer estar aquí.